La función principal de los bomberos la tiene clara Antonio Villalba, perteneciente al Parque de Mijas. La labor más importante de esta profesión, como yo lo entiendo, ¿no?, y como yo creo que la mayoría de mis compañeros, es salvar vidas. Es decir, dentro de nuestra profesión, uno de los requisitos principales y que le damos prioridad al 100% es salvar vidas. Exponemos nuestra vida para salvar la de los demás. Eso es fundamental. Ya sea a la hora de atender un accidente de tráfico, o sea a la hora de extinguir un incendio. Incluso a veces antes de extinguir el incendio se busca si hay personas dentro para poderlas sacar y luego se extingue el incendio. Es decir, la prioridad principal es la vida humana. Y luego también entra el medio ambiente, entra que no se destruyan las cosas más de lo normal, ¿no? Es decir, que los daños materiales sean los mínimos posibles. Pero principalmente la vida tiene prioridad. Son muchas situaciones dolorosas por las que tienen que pasar, aunque para Antonio, afortunadamente, no ha sufrido la que él considera la peor. Yo hasta ahora no lo he vivido en el sentido de que yo creo que he perdido un compañero. Para mí eso tiene que ser grande. Ves cosas muy desagradables, está claro. Ver personas que pierden la vida en la carretera es doloroso. Ver personas que lo pierden todo, su casa, su pertenencia, hay cosas que pueden reponer dinero, pero hay otras cosas que es imposible que reponga el dinero, como puede ser las pertenencias, los recuerdos, y eso el fuego lo destruye absolutamente todo. Entonces es doloroso, pero yo creo que sobre todo la vida de un compañero. El vínculo que se crea dentro del Parque de Bomberos es similar al de una gran familia. Compartes 24 horas, es decir, entras de guardia, desayunas, haces tu trabajo, haces todas las tareas que tienes que hacer durante el día, ya sean prácticas, sean revisiones de material, sean reparaciones de lo que se haya estropeado, y son muchas horas juntos. Yo me pongo muchas veces a pensar y a veces comparto más horas con los compañeros en el turno que con familiares, ¿no? O con familiares que tengo familia, ¿no? Y no con mi familia directa, ¿no?, pero sí con otros familiares. Entonces es verdad que llegamos a hacer una gran familia, con nuestras cosas buenas y malas. Es decir, a veces discutimos, no nos llevamos bien e intentamos arreglarlo lo mejor posible, porque los bomberos trabajamos en equipo. Entonces es fundamental que el equipo funcione bien y que se lleve bien. Si un equipo no funciona bien, el trabajo no sale para adelante como debería. Entonces es fundamental. Antonio, al igual que cualquiera de sus compañeros de profesión, para salvar una vida, estaría dispuesto a exponer la mía. Es decir, fíjate, ¿no?, llegar a exponer tu vida para salvar otra. Yo creo que eso es... Y además, no yo creo que todos los compañeros lo tenemos claro. Es decir, cuando vamos es un peligro controlado, ¿no?, porque nos enseñan y nos preparan para esas situaciones, pero siempre está ese pequeño paréntesis, esa pequeña posibilidad de que te puede pasar. El incendio de 2012 fue por el momento el que recuerda con más angustia. Empezó en Ojén, ese ha sido uno de los más complicados en afrontar y más difíciles que hemos tenido que intentar resolver, ¿no?, porque eran unas condiciones climáticas muy adversas, la hora era muy tarde, prácticamente tarde y noche, ¿no? Nosotros tuvimos más de 24 horas los compañeros trabajando seguidas sin parar, ¿no? Llega un momento que el cansancio y demás, pero bueno, tú estás ahí y hasta que no lo dejas solucionado o controlado, continúas, ¿no? Y hemos pasado situaciones en las cuales, pues, porque el problema de los incendios forestales es que no depende solo de tu intervención y demás, depende de las condiciones climáticas. Entonces, en un momento te cambia el viento, cambia la dirección del fuego y te ves atrapado, ¿no? Y ahí hemos pasado un momento muy complicado, muy complicado. Y el estrés siempre está presente, sobre todo antes y durante las intervenciones. De camino al lugar, porque tú recibes la llamada, ¿no?, y te comunican una serie de datos, pero nunca tienes todos los datos reales. Entonces, de camino hacia el lugar que vas, tienes esa incertidumbre de qué me voy a encontrar, cuál es la realidad, ¿no? Porque a veces los datos, pues, como los transmiten de unas personas a otras y demás, pues no son la realidad o son parte, ¿no?, de esa realidad. Entonces, cuando vamos hacia el lugar, esa incertidumbre que tienes en el cuerpo, yo creo que es una de las situaciones de más estrés.
Luego cuando llegas, ves lo que hay, ¿no? Y en función de lo que sea, pues sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Y te centras en el trabajo. Después del trabajo, las sensaciones son muy variadas. Hay muchas cosas que son recompensa, ¿no? Y felicidad por intentar ayudar a los demás, ¿no? Y que el trabajo que has hecho pues quede bien hecho y lo antes posible y los daños sean los menores posibles, ¿no? Pero luego existe otra parte de impotencia, sobre todo, ¿no? Porque hay que concienciar a la población y a todo el mundo de que la mayoría de los, ya sea accidentes de tráfico, sea incendios, sean muchos de los problemas que afrontamos los bomberos, está la mano del hombre detrás. Entonces, esa concienciación que hay que hacer de la población y de la gente para que, sobre todo en verano aquí, con los incendios forestales tenemos ese problema, ¿no? Y hay que concienciar a las personas de que el medio natural hay que cuidarlo, hay que protegerlo y hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Los incendios forestales están muy presentes, sobre todo en verano, pero el trabajo de los bomberos también se ciñe a otros casos. Dentro de una vivienda con un incendio hay humo y lo primero que puedes hacer es intoxicarte y morir, ¿no?, de ello. Y luego esa prioridad se le da siempre a intentar sacar a las personas, ¿no? Ya sea evacuando el edificio, ya sea evacuando solamente esa sola vivienda, ¿no? Y extinguir. Normalmente, depende del personal con el que contemos, ¿no?, se hacen los dos trabajos casi a la vez, ¿no? El extinguir el incendio y el rescatar a las personas se hace casi a la vez. Pero a veces nos encontramos de que el personal es mínimo y entonces le tienes que dar prioridad a salvar a las personas, ¿no? Porque te encuentras que no tienes más personas con las que actuar. Hacemos muchos rescates de animales domésticos y animales no tan domésticos que nos llaman también las personas, ¿no? Y dentro de nuestro trabajo, aunque la gente piense que no, pues entra no solo rescatar personas, sino animales también, ¿no? Yo he tenido varias intervenciones de tener que rescatar animales en un talud, en un pozo, ¿no? Y son cosas que se hacen, ¿no? Luego muchas otras pues son de temas de electricidad o de temas de corte de agua, porque a lo mejor coincide en festivo, coincide en un día que los servicios normales no están, ¿no? Y entonces ¿a quién acuden? A los bomberos. Actuaciones curiosas para el recuerdo. Nos pasó una cosa curiosa que hay en Molino de Viento, de que había una vaquilla de esta doméstica de tema de ganado, metida en el río, en fango, hasta la cintura, ¿no? Y estaba allí que se iba a morir el pobre animal, ¿no? Entonces decidimos bueno, vamos a sacarla, ¿no? Preparamos todas las cuerdas, todas las cosas, dedicamos un par de horas a poderla sacar del fanguizar, ¿no? Y cuando la sacamos, pues dijimos, bueno, vamos a soltarla para que se vaya al campo, ¿no? Total, que allí voy yo, corto mi cuerda, la dejo libre y la vaquilla dice que se mosquea con todos nosotros y se lía a pegar cornadas y de eso contra todo el mundo que estábamos allí. Allí habíamos policía, habíamos bomberos, había otras personas que estaban por allí y aquello parecía una plaza de toros. Es decir, todo el mundo corriendo, saltando lo alto de los coches, corriendo, saltando un muro y la vaquilla allí corriendo como si le suelta la vaquilla en mitad de la plaza de toros. Y se estaba medio muriendo, es decir, cuando estaba en el fanguizar estaba la vaquilla que no podía ni levantar las patas. Fíjate tú qué situación, ¿no? Ya luego conseguimos reducirla, vino el veterinario, en fin, se la llevaron a un sitio adecuado, ¿no? Pero fue una situación que la verdad que no se me ocurrirá más volver a cortar la cuerda cuando tenga la vaquilla amarrada, vaya. Seguro, seguro, seguro. Y momentos bonitos como el que Antonio nos cuenta. Cuando vamos a dar prevención a los colegios o vienen los niños al parque de bomberos y demás y los subes los camiones, le pones el casco, le ves la sonrisa, eso es muy gratificante, es decir, eso es una cosa muy bonita, ¿no? Muy bonita, muy bonita. Y eso lo solemos hacer pues bastante, ¿no? Son cosas que entra dentro de nuestra profesión, el poder enseñar cuál es nuestro trabajo, los materiales que tenemos, que son muy llamativos, ¿no? El poder ir a dar charlas y educar a esa futura población, ¿no? Del tema de la emergencia, de los incendios, eso es una cosa bonita. Una profesión, su profesión, a la que ama y la que le ha dado todo. Una forma de vida. Para mí es una forma de vida. Me siento muy realizado, ¿no?, de haber conseguido unas ciertas metas en mi vida
y yo creo que no se le puede pedir más actualmente. Es decir, yo no puedo pedir a nivel personal, ¿no?, más de lo que hago hoy en día, que es desempeñar mi trabajo lo mejor posible, con los medios que me dispongo, ¿no?, y que me pone la administración, y con un equipo de compañeros estupendo. Quien no lo hace vocacionalmente sufre mucho, te lo puedo garantizar, tanto psicológicamente como a nivel personal, porque muchas veces te arriesgas. Y aunque lo ideal es que estemos tranquilos en el parque a espera de, suena la campana y salta la emergencia y tienes que acudir. Y lo haces lo mejor que sabes, ¿no?, y expones tu vida. Entonces, yo creo que sí. Antonio Villalba, bombero de Mijas. Para mí es un honor pertenecer a este cuerpo de bomberos de Mijas y me siento muy orgulloso de ello.